Buenas tardes, doctor Emilio. Los saludamos en nombre del Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional. Muchas gracias por su invitación a efectos de poder iniciar un seminario en medidas cautelares y demandas ejecutivas. Tengo más de 5 años de experiencia en el sector de recuperaciones judiciales. Entre las distintas empresas que he trabajado, he estado en la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, dentro de lo cual he interpuesto distintas medidas cautelares, demandas ejecutivas. Además, he brindado servicios en asesoría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. ¿Qué estudiaremos? Estudiaremos el embargo, por cuanto es una medida cautelar que sirve a efectos de atenuar el riesgo. El riesgo, en este caso, de que el deudor pueda transferir o disipar sus bienes. Es decir, ¿veremos los casos de embargos de propiedades? Es correcto, veremos el embargo en forma de inscripción de propiedades. Adicionalmente veremos el embargo en forma de secuestro, el embargo en forma de retención de cuentas bancarias y otras medidas reguladas por el Código Objetivo. ¿Qué comprende la capacitación en las demandas ejecutivas? Son las típicas demandas que suelen hacer las entidades financieras de obligación de dar su dinero, las cuales están contenidas en un título valor, llámese pagaré, letra de cambio y otros medios consignados en la ley especial. El curso va dirigido a todos los profesionales del derecho, aquellos interesados en el tema de créditos y finanzas, cobranzas y todo el público general que esté interesado en la recuperación de sus préstamos. Doctor, muchas gracias y bienvenido al Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional. Muchas gracias a ustedes por su invitación y están todos por bienvenidos. Perfecto. Como iniciando con el desarrollo del curso, vemos que el tema de las medidas cautelares es un tema muy importante, puesto que permite el aseguramiento de una obligación. Cualquier acreedor que tenga una deuda por cobrar durante el desarrollo del tiempo va a sentirse en peligro o en el riesgo de que el deudor escape o transfiera o disipe su patrimonio. Bajo esta premisa, las medidas cautelares son muy importantes a efectos de asegurar el cumplimiento de una determinada obligación. Es así que los profesores Martínez Bustos y Raúl, en medidas cautelares señala bien claro que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia por resolución definitiva. Es ahí donde podemos confirmar el desarrollo donde las medidas cautelares servirán a efectos de poder cumplir una obligación. A pesar de existir un cuaderno principal donde se discute la obligación, llámese obligación de asuminero, obligación de dar bien mueble o cualquier otra pretensión, el proceso cautelar va a ser muy importante a efectos de asegurar de manera anticipada los efectos de la sentencia. Pasamos a la página número 2, por favor. En líneas generales, según lo que estamos viendo en las diapositivas, vemos claramente donde se desarrolla el proceso cautelar. Nuestro Código Procesal Civil señala bien claro, a partir de su artículo 608 en adelante, lo que es las medidas cautelares y en qué consiste el proceso cautelar. Entonces, como primera premisa, señores, nos preguntaremos quién es el juez competente, la oportunidad y la finalidad. Está claro que, de acuerdo a la pretensión o la obligación, podemos definir quién será el juez competente, como por ejemplo en un caso de obligación de dar suma de dinero de letras de cambio. Por el tema de especialidad, corresponderá al juzgado civil subespecializado en Comercial de Lima que dirima sobre la obligación que está en controversia. Si la cuantía es mayor en ese caso a 40.000, corresponderá a ellos, y si es menor ese importe meridianamente, como corresponderá a un juzgado de paz letrado. En esa misma línea, la oportunidad de la medida cautelar ha de ser realizada a pedido de parte. La oportunidad puede ser dentro o fuera del proceso, como por ejemplo, existe un proceso de cobranza de obligación de suma de dinero. En ese extremo, la medida cautelar puede ser antes de iniciado el proceso cautelar o después, antes de iniciar la demanda o después. Si se inicia antes, será una medida cautelar antes del proceso y se anexará el título valor al juez comercial a efectos de que él evalúe que existe una obligación que falta cumplir y decida en este caso adoptar o conceder una medida cautelar a efectos de asegurar la eficacia de una sentencia. La finalidad, como señalamos de manera introductoria, consiste efectivamente en asegurar el cumplimiento de la sentencia, de manera provisional, por supuesto. En la misma diapositiva aparecen los requisitos de la solicitud cautelar. En líneas generales aparece nuestro primer elemento, que corresponde a exponer los fundamentos de la pretensión cautelar.
Exponer los fundamentos de la pretensión cautelar, en pocas palabras, significa acreditar la relación de hecho. ¿Cómo es que se originó esa obligación? Un caso típico entre la cobranza de un banco a un ciudadano que adquirió un préstamo sería señalar como, por ejemplo, que producto de las relaciones comerciales que existen, el deudor, el ciudadano en ese caso, adquirió un préstamo con la entidad bancaria, una entidad bancaria, por ejemplo, decir el BCP, y a efectos del cumplimiento se acredita la relación comercial y producto de ello se expidieron las letras de cambio a cambio de un préstamo. Como por ejemplo, si realizas un préstamo por 80.000 soles, se expedirá la letra de cambio por dicho importe. Entonces, de esa manera fundamentamos los hechos como por ejemplo también el requerimiento de pago, el cual pudo haberse realizado mediante una carta notarial intimando al deudor para que cumpla con la obligación, de ser el caso una solicitud de conciliación u otras medidas. En esa misma línea podemos señalar el segundo criterio, que es señalar los bienes sobre el cual recae la medida cautelar. En ese caso nos vamos a remitir como, por ejemplo, si hablamos de un embargo en forma de inscripción, está claro y es evidente que el embargo va a recaer sobre la propiedad, que el embargo va a afectar el predio a efectos de que se registre en los registros públicos la afectación sobre el predio, cuánto es el importe, a efecto de asegurar el cumplimiento de una obligación determinada. Como tercer requisito que señala nuestra diapositiva, consiste en señalar la forma del embargo. Es aquí donde vamos a profundizar más adelante qué tipo de embargo existe. El embargo en forma de inscripción que recae sobre la propiedad, el embargo en forma de retención de cuentas bancarias, mediante el cual se va a afectar las cuentas del obligado a efectos de que se cumpla la obligación, el embargo en forma de secuestro, el embargo en forma de depósito y otros que señala nuestro Código Procesal Civil. Siguiendo en esa línea, llegamos al cuarto elemento, que es ofrecer contracautela. ¿Qué significa ofrecer contracautela? Ofrecer contracautela, en líneas generales, significa la posibilidad de que el solicitante de la medida cautelar tenga, a efectos de resarcir cualquier obligación, cualquier posible daño que ejecute sobre el patrimonio del deudor. Como por ejemplo, si se va a realizar un embargo en forma de secuestro sobre un vehículo, y ese vehículo, el acreedor, el deudor en este caso, lo ocupa para efectos de poder trasladarse y llevar a cabo su vida cotidiana, con el embargo del vehículo podría generar una afectación a su vida, motivo por el cual el juzgado señala que en todo tipo de medida cautelar se debe ofrecer contracautela. La contracautela puede dividirse en dos elementos, puede ser en forma de caución juratoria o puede ser en forma real. Cuando es en caución juratoria, señala en líneas generales que solamente es una declaración donde el acreedor irá a donde el secretario judicial del despacho donde se conoce la controversia y legalizará su firma, señalando que resarcirá cualquier posible daño que se ejecute o se realice con la realización de la medida cautelar. En esa misma línea, la contracautela en forma de derecho real es aquella donde el acreedor señala que, como por ejemplo, cualquier tipo de daño que se realice, podrá en este caso otorgar un cheque de gerencia, o un documento de pago, o un bien, a efectos de resarcir los daños que se produzca con la ejecución de la medida cautelar. Luego pasamos a los presupuestos y o contenido de la medida cautelar. Acá el caso es bien práctico. Vamos a analizar lo que es verosimilitud del derecho, peligro de la demora y razonabilidad de la medida. La verosimilitud del derecho es algo práctico, es la certeza con respecto al derecho. Como por ejemplo, si se discute acá un proceso de obligación de dar bien mueble, que es un bien mueble como por ejemplo un vehículo en un contrato leasing, existirá certeza del derecho en la medida de que dicha relación contractual, que es el préstamo para la adquisición o la compra del vehículo leasing, se encuentra regulado en el contrato de arrendamiento financiero. En este caso, está acreditado la verosimilitud del derecho y le generará suficiente certeza al magistrado para poder otorgar una medida cautelar. Distinto es el caso donde un obligado se acerca al juzgado y no tiene ningún medio probatorio, no tiene un contrato, no tiene una letra firmada, no tiene ningún tipo de papel a efectos de solicitar una medida cautelar. En ese supuesto, las medidas cautelares pueden ser rechazadas o declaradas improcedentes, puesto que no se ha acreditado la verosimilitud del derecho, que es la certeza, en pocas palabras, generar convicción en el magistrado de que existe una obligación y que ésta se debe cumplir. En lo que es el peligro de la demora, es como les expuse. Realmente, cualquier tipo de obligación durante el transcurso de los años puede generar como consecuencia de que el deudor
transfiera su patrimonio, transfiera la casa que le dio el banco o transfiera los vehículos. Es aquí el típico ejemplo cuando una persona va al banco y pide un préstamo y el banco, por la cuantía que es 50.000 soles, por decir un ejemplo, no deja en garantía ni su casa ni su vehículo. Pero llega un momento donde el obligado deja de cumplir con la letra de cambio. En virtud de ello, es que el deudor, es que en este caso la entidad financiera solicita el embargo del patrimonio, puesto que existe un riesgo de que el deudor transfiera su patrimonio en anticipo legítima o realice una transferencia del predio simulada, por decirlo de alguna manera. Es ahí donde se necesita atender este criterio de peligro de la demora a efectos de poder prevenir, en este caso, la transferencia del patrimonio y con ello generar un grave perjuicio en que el acreedor no pueda cobrar la obligación. Posteriormente iremos a lo que es la razonabilidad de la medida. La razonabilidad de la medida va sujeto a criterios, como por ejemplo, qué tan idóneo es la medida cautelar, qué tan razonable es realizar un embargo. Si el banco se acerca a los juzgados comerciales de Lima y solicita un embargo en forma de inscripción sobre el predio del deudor, será razonable en la medida que solicite por el importe de la obligación. Bajo el ejemplo que hemos realizado, si estamos ante una obligación de 80.000 soles, el banco deberá realizar el embargo en forma de inscripción hasta por la suma de 80.000 soles. Es decir, hasta por dicho importe será la afectación sobre el predio del deudor. No será razonable si es que pide por una suma mayor, puesto que la suma mayor o la liquidación de los intereses se discutirá en una etapa final dentro del proceso principal. Tampoco será razonable si el deudor tiene dos propiedades, por decir un ejemplo, uno en Cercado de Lima y uno en Miraflores, y el banco, bajo esta premisa de que existe una deuda de 80.000 soles, decide embargar ambas propiedades, una por 40.000 y la otra propiedad por el mismo monto de 40.000. El magistrado tendrá que atender los criterios que no es proporcional la afectación de dos propiedades cuando la obligación puede ser cumplida a lo mucho con el remate de una propiedad. Entonces, bajo esa premisa, hemos logrado explicar los tres parámetros señalados en el Código Procesal Civil sobre la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la razonabilidad de la medida. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro código nos comenta específicamente que existen medidas para una ejecución forzada, como por ejemplo el embargo en forma de inscripción. En líneas generales, el embargo en forma de inscripción está regulado por nuestro artículo 656 del Código Procesal Civil, el cual señala, vamos a tomar lectura, ya que estamos en el curso, en el seminario. A ver, vamos a leer lo que cita el código y luego vamos a dar un ejemplo como vamos a ir explicando. Dice, tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación siempre que ésta resulte compatible con el título de propiedad ya inscrito. Este embargo no impide la generación del bien, pero el sucesor asume la carga hasta por el importe inscrito. La certificación registral de la inscripción se agrega al expediente. A ver, ¿qué es lo que nos dice el código? Nos dice claramente que esta afectación va a ser sobre todo tipo de predios inscritos, llámese propiedades, terrenos, incluso vehículos, puesto que los vehículos tienen una partida en el registro público. Bajo esta premisa, el embargo se ejecutará sobre el predio o sobre el vehículo a efectos de garantizar la obligación, bajo el mismo ejemplo que estamos haciendo en la entidad financiera. Ahora, un caso práctico, ¿qué pasaría si el deudor transfiere la propiedad? ¿Podrá ser una causal para que la obligación quede extinta o no se pueda continuar? La respuesta es nula, puesto que la obligación, un embargo o cualquier obligación que recae sobre la propiedad persigue el bien, más no el deudor. Es decir, por más que sea transferido de mano en mano, este embargo seguirá efectivo. Más bien los nuevos propietarios adquirirán la carga o el embargo ejecutado. Bajo esta premisa es importante embargar los predios porque de esta manera se asegura el cumplimiento de la obligación. Es ahí donde se puede inscribir el embargo en el libro de derechos reales, perdón, de bienes inmuebles o de bienes vehiculares, que es bienes muebles. Luego señala que luego que el embargo no impide la enajenación del bien, como le señalé, es claramente, no impide que se transfiera, pero sí genera una afectación. Ahora nos preguntaremos qué tipo de comprador desearía comprar una propiedad embargada, qué tipo de comprador desearía comprar un vehículo que tiene una gran deuda con una entidad financiera.
La respuesta es claramente que las intenciones de un comprador de adquirir una propiedad que tenga alguna afectación comienzan a descender, puesto que no se sienten en la seguridad de poder usar, gozar y disponer con plena eficacia de su propiedad, porque estamos con la premisa de que en cualquier momento ese predio pueda ser embargado. Al costado derecho de la diapositiva vemos el embargo en forma de secuestro. Ese caso es típico donde se solicita al magistrado un embargo en forma de secuestro sobre determinado bien mueble, como por ejemplo un vehículo, donde el banco solicita al juez señalándole que existe una obligación impaga, producto del cual solicita que se embargue el vehículo del deudor hasta una suma determinada, por decir 80.000 soles, un ejemplo. Bajo esta premisa, esta medida cautelar se ejecuta por la policía, que es la encargada de ejecutar la medida cautelar. La policía sería el órgano de auxilio judicial, en la medida que serían quienes ejecutan la medida, son quienes en pocas palabras proceden con el embargo. Ahora, este secuestro, para que sea más viable o más útil, se puede solicitar al magistrado que sea con extracción o desarraje del predio. Es decir, se puede ingresar una solicitud al juez solicitándole en este caso de que el secuestro sea sobre determinado bien que se encuentre en una propiedad y solicitándole en este caso el desarraje, es decir, romper las cadenas del predio y solicitando en este, correcto, entendí el mensaje, solicitando en este caso la extracción del bien con apoyo y auxilio del órgano jurisdiccional que sería la Policía Nacional del Perú. En este sentido, la policía nos brinda gran apoyo a efecto de ejecutar la medida. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con el ejemplo, tenemos el embargo en forma de retención. Ese embargo ha sido bastante innovativo en la medida de que todos los acreedores, llámese un comerciante o cualquier otra persona que tiene como una creencia, una obligación, solicita el embargo de las cuentas bancarias del deudor, es decir, solicitar una medida cautelar mediante la cual se solicita el embargo de las cuentas que hoy en día se realiza con apoyo de ASBAN, es decir, ASBAN, que es la Asociación Nacional de Bancos, realiza el embargo de manera electrónica. Antes, la ejecución del embargo podría demorar, puesto que el acreedor o el abogado debería ir con cada parte a cada entidad financiera para pedir el embargo. Hoy en día todos los bancos han consignado una casilla en los juzgados de comerciales de Lima a efectos de que sean notificados con la medida cautelar y procedan con el embargo en forma de retención. Seguidamente, en el cuadro tenemos el típico ejemplo, embargo en forma de depósito y o secuestro. Acá es el típico caso donde se tiene una obligación, donde el deudor no es dueño del predio, pero tampoco tiene vehículos a efecto de ser embargado, pero sí tiene bienes muebles, como por ejemplo vehículos, televisores, etcétera. Perdón, televisores, frigideres y electrodomésticos de valor, mediante el cual el acreedor solicita el embargo de dichos bienes a efectos de que con el futuro remate se cumpla una determinada obligación. Es ahí donde veremos el embargo en forma de depósito y secuestro. Depósito, ¿por qué? Porque se constituye como depositario al deudor hasta el cumplimiento de la obligación. Posteriormente, en esa misma línea nos señala el embargo en forma de intervención en recaudación y señalado en el artículo 601. Este embargo en forma de intervención en recaudación es el típico ejemplo donde en nuestra vida cotidiana tenemos dos grandes equipos, la U y la Alianza. Uno de estos equipos populares de Lima debía mucho dinero a un acreedor. Como el acreedor no podía embargarle las propiedades porque estaban en fideicomiso o no tenía, en este caso es que solicita el embargo en forma de intervención, es decir, con el pago de la taquilla o la boleta, que implica en este caso la entrada al estadio futbolístico, es que el acreedor se va cobrando. Es decir, con cada pago que haga cada hincha de 10 o 15 soles al entrar al estadio, el acreedor se va a ir cobrando, va a ir reteniendo ese importe. Por eso se llama embargo en forma de intervención a recaudación, es decir, va a recabar cada dinero que le comienza a entrar como producto de la venta del ticket. Y la anotación de demanda es más que todo para obligación, es más que todo cuando se discute la propiedad de una determinada, perdón, se discute los derechos inscribibles de un bien, como por ejemplo la discusión sobre mejor derecho a propiedad y otros elementos. Es ahí donde es importante la anotación de la demanda. En líneas generales, los embargos no quedan acá. Como para concluir el tema de las medidas cautelares, tenemos la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos, tenemos una medida anticipada de un desalojo, como por ejemplo cuando existe
se está en discusión ante un ocupante precario, que es la pretensión de desalojo, se puede desalojar anticipadamente al precario o, en ese caso, al inquilino moroso. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entramos al proceso único de ejecución de títulos ejecutivos. Nuestro artículo 688 del Código Procesal Civil divide dos tipos de obligaciones: obligaciones de naturaleza judicial y obligaciones de naturaleza extrajudicial. Las obligaciones de naturaleza judicial son aquellas contenidas en resoluciones judiciales y más en sentencias, donde exista en este caso el cumplimiento de los efectos de la sentencia, el desalojo, la reivindicación, el pago de una deuda, la obligación a su minero, la entrega de un bien, que es obligación del bien mueble, y títulos de naturaleza extrajudicial, que el mismo artículo 688 enumera. Entre ellos tenemos los laudos arbitrales, tenemos el acta de conciliación, tenemos los títulos valores y cualquier otro tipo de elemento que la ley le haya conferido calidad de mérito ejecutivo. Bajo esa premisa tenemos el caso típico de los pagarés, donde los deudores suscriben a los bancos a efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Dicho sea de paso, estos títulos valores deben ser comprendidos de manera conjunta con la ley de títulos valores. Siguiente diapositiva, por favor. En líneas generales, el proceso... Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es el proceso único de ejecución. Este proceso único de ejecución va a tener una secuela procesal a efectos de garantizar un debido proceso, por cuanto, si bien es cierto, podemos tener una obligación contenida en una letra de cambio que se considera cierta, expresa y exigible, debemos de todas maneras dejar la posibilidad de que el deudor ejerza su derecho de contradecir o contestar la demanda. Bajo esa premisa, cuando se reúnen todos los requisitos de la demanda, el juzgado va a expedir el mandato ejecutivo, que es la resolución número 1 con la cual inicia el proceso ejecutivo. Luego del traslado del mandato ejecutivo, surte efectos de que la parte demandada pueda contradecir, señalando la inexigibilidad de la obligación, que como por ejemplo es el cumplimiento de la deuda, que la obligación ha prescrito, u otras causales que señala nuestro Código Procesal Civil. Una vez que el juzgado resuelva la contradicción, expide el auto final. En el proceso ejecutivo no se llama sentencia, puesto que se considera que el proceso de ejecución es un proceso que se realiza con el auxilio del Poder Judicial. Es decir, es una obligación que ya se encuentra plasmada, que ya se considera cierta, expresa, exigible, mediante el cual el juzgado va a realizar un requerimiento de la obligación, ya sea de pago, de entrega, u otra obligación que se encuentre acreditado en la ley le confiere a mérito ejecutivo. Es por ello que se llama auto final, puesto que pone fin a la instancia. Luego del auto final, la contraparte puede apelar, que es impugnar, y en caso no impugne, entraríamos a una fase. La misma sentencia puede ser, el auto final es declarado consentido. En caso que se impugne, esto va a la sala comercial, se fija una fecha de vista a la causa, mediante la cual los abogados tienen que ejercer el uso de la palabra. Después de los respectivos alegatos, la sala comercial, en este caso, bajo el ejemplo que explicamos, dirimirá sobre el caso si es que decide confirmar el auto final o decide revocar o declararlo nulo. En su caso que sea declarado, se confirme, el proceso continuará con todos sus efectos. Es aquí donde finalmente entramos a una última etapa en el proceso ejecutivo, el cual es el señalamiento de bien libre. Señalar un bien libre significa que el juzgado hace un requerimiento al deudor, solicitándole en este caso que señale cuáles son los bienes libres que tiene, bienes libres totales o parcialmente, a efectos de que se pueda ejecutar la sentencia. Es decir, no basta con tener una sentencia bien realizada, no basta con tener una sentencia, no basta con tener la sentencia en las mejores condiciones posibles, sino que esta sentencia debe ser ejecutada, y se ejecuta con el patrimonio. Es por ello la importancia de iniciar medidas cautelares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los minutos nos están acabando y vamos a pasar rápidamente, que en el proceso de ejecución de garantía es el típico caso donde se constituye para efectos del préstamo en garantía una propiedad, como por ejemplo una propiedad determinada para el cumplimiento de una obligación, donde el juzgado expedirá el mandato ejecutivo, luego la contradicción, y muy parecido al proceso obligacional subminero, expedirá también un auto final, pero la diferencia es que como aquí ya tenemos un bien sobre el cual vamos a ejecutar la garantía, iniciaríamos ya la convocatoria de remate, y posteriormente la convocatoria de remate, que hoy en día se hace a través del remate electrónico,
ingresaremos a la transferencia del bien y adjudicación por parte de quien lo compre. De esa manera, el postor, quien adquiera la propiedad, se adjudicará el mismo predio y con ello se verá satisfecha la obligación. Bueno, en líneas generales les he podido explicar tanto la cautela cautelar como el proceso ejecutivo. Estas dos herramientas se ven mucho en el tema de créditos y cobranzas, en el aspecto de recuperaciones, puesto que son medidas muy eficaces a efectos de asegurar el cumplimiento de la deuda, puesto que en sí no basta con tener una sentencia favorable, no basta con tener una sentencia que nos conceda el derecho, sino que además debemos poder ejecutar los efectos de la sentencia. Es por ello la importancia de poder realizar un embargo en forma de inscripción, un embargo en forma de secuestro, un embargo en forma de retención de cuentas bancarias, etc. Bueno, bueno, doctores y público en general, espero haber podido ser didáctico con los claros ejemplos que se han realizado.